Abunde vas maya nektadashis ma tite malkuta meue sevillana aikana de vas maya. Muy buenos días, tardes, noches, mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo ABBA. Hoy vamos a tratar la siguiente temática: Jesús y su retorno, señales para creyentes e increyentes. Este es un artículo que ya colgué en la web de apocalipsisdejesús.com en septiembre, si mal no recuerdo, del año pasado. Creo que todo lo que implique el retorno del maestro de maestros, para mí, personalmente, y para este canal, pues tiene toda la importancia del mundo. Bueno, iremos haciendo una lectura, como vengo acostumbrando, del artículo, mientras iremos comentando sobre la marcha. Veamos. Muchas gracias. Hablar de Dios desde la racionalidad humana es, en el mejor de los casos, un atrevimiento mordaz, pero, por líneas generales, las teologías hablan de Dios desde su aspiración a mantener el yugo y el control sobre las masas humanas, sedientas de conocer su origen y demasiado gregarias y vulnerables a la manipulación a la hora de valorar y comprender la verdad que esconden dentro de sí mismas. Las religiones, como instituciones, flaco favor hicieron a la especie humana para alcanzar tal fin del conocimiento que liberara la conciencia humana de sus ataduras ancestrales. Las religiones solo han servido para sembrar y mantener miedos de todo tipo, a la par que se han servido de los diversos instrumentos de poder político y militar para, en una relación incestuosa, mantener la esclavitud mental del hombre y la explotación de unos hombres sobre otros. Importantísimo, para mi humilde ver, entender que una cosa son las instituciones y otra cosa muy distinta las personas, los seres humanos, las conciencias que habitan en ellos. Obviamente, dentro de esas instituciones han habido demonios de todo calibre, pero muchísimos santos también. Muchísima gente que ha dado todo, con toda la humanidad que es, por conciencias hermanas. Eso no se puede perder de vista. Hay gente que condena muy fácilmente a la institución y posiblemente con toda la razón del mundo. Pero no nos podemos desviar. En el seno, por ejemplo, de la Iglesia Católica, pues tenemos demonios de todo tipo, de todos los colores, pero también tenemos grandes misioneros que están haciendo una labor inmensa de llevar la predicación y el mensaje genuino y original del maestro de maestros, sembrando amor y perdón allá donde van. Bien, quiero aclarar esto simple y llanamente porque, como siempre vengo diciendo, en este canal respetamos muchísimo a todas las conciencias por encima de sus creencias, ¿no? Y creo que está a la vista, no se necesitan muchos lentes para entender que las instituciones, no solamente religiosas, sino de toda índole, inclusive las políticas, pues han hecho muchísimo daño al desarrollo del ser humano. Bien, sigamos. Una esclavitud y una explotación que están llegando a su fin. Sí, Jesús no vino a redimir al hombre de pecado alguno, ni a sellar nuevas alianzas como si el reino de Dios fuese una mala copia de los reinos humanos, sino a ratificar que los perniciosos tiempos humanos
donde la mayoría de los hombres se mostraban y se muestran incapaces de reconocerse en sus hermanos, estaba llegando a su fin. El reino de Dios que anuncia Jesús lleva el conocimiento del Padre, al sagrado espacio de la conciencia de la que emana todo conocimiento, toda energía, toda plenitud, todo vacío. El reino de Dios es, para el enviado del Padre, Jesús, una nueva forma de ver, entender, amar y convivir en el universo que la conciencia humana debe interiorizar so pena de no lograrlo, seguir en inefables relaciones y formas de vida. Sí, el infierno no está en espacio alguno, sino en la mente de toda conciencia que se ha alejado de su raíz, de la divinidad que es. Los tiempos humanos no los dicta el azar, sino la sincronía con los tiempos del universo. La segunda venida de Jesús no es una adivinanza, ni es fruto de una venganza divina contra esta especie humana incapaz de reconocerse como hijos de las estrellas, sino es la culminación de un ciclo que debe dar paso a otro reino humano, a otro hombre. Uno de los flacos favores que hicieron las iglesias cristianas, las diversas iglesias cristianas, sobre todo la católica, que es la que más peso ha tenido a lo largo de la historia y tiene aún hoy en día, es haber convertido al maestro de maestros en una entelequia. Crear pecados, infiernos, cosas rarísimas, ¿no? Que no es realmente ni por asomo lo que el maestro vino a predicar y a enseñar. Jesús no vino, como he dicho, a redimir pecado alguno. Jesús, el Maestro, dijo y dice de sí mismo ser un enviado del Padre. Un enviado con, siempre lo digo y siempre lo repito porque es fundamental, es la esencia. Vino a señalar unos tiempos en esta morada del Padre, en esta casa, en esta bendita tierra, en este pedacito de ventana que mira el universo. Unos tiempos porque ya esta morada necesita purificarse y esta especie, esta conciencia humana tiene que o dar el salto o cambiar de casa, para decirlo de una manera humanamente muy entendible. Bien, a la par, Jesús enseñó cómo lograr dar ese salto de conciencia y reconocer dentro de cada conciencia el reino de Dios que habita en ellas. Y ese camino no es más ni otro que el amor y el perdón. No hay más. Amar y perdonar son las dos fuerzas que mueven y expanden el universo mismo. En una infinidad de experiencias de ser. Lograr interiorizarlo es entrar en el camino de esa eternidad con conciencia. Bueno, sigamos. La segunda venida de Jesús para los creyentes. No hay una forma común, colectiva, de sentirse cristiano, de entender la figura de Jesús y beber su mensaje de amor, perdón y paz. A Jesús, cada cual lo ve y lo ama a su manera, porque su capacidad de aglutinar en torno suyo a todos aquellos que ya han bebido del conocimiento del infinito, no tiene parangón. Los hijos del Padre, los llamados a creer en el amor y el perdón como camino hacia el conocimiento, se reconocen más allá de todas sus diferencias. Los hijos del Padre transitan por los cielos del universo ayudando a las nuevas conciencias cósmicas
a comprender su origen, que es el de todos. Los hijos del Padre no hacen la voluntad del Padre por temor, sino por amor. No hay forma de recorrer y sentir el infinito si no es a través de la finitud de la conciencia encarnada. No hay forma de entender los miedos si no es a través de sentirlos, como no hay forma de superar los miedos si no es a través de amar a quien te odia. No hay forma de llegar al conocimiento si no es a través de negarse a sí mismo para llegar a la fuente, al origen, al Padre. El reino del Padre, del que Jesús anunció su instauración en este bellísimo planeta azul, es el reino del conocimiento y comienza con el reconocimiento de los hijos de los hombres como hijos de las estrellas. No se trata de un ejercicio de imaginación ni de ciencia ficción, sino de humildad. El engreimiento del que se nutre la racionalidad humana debe dar paso al sentido de hermandad cósmica. Una de las preguntas que siempre surgen es ¿cómo se pudo haber desviado tanto las iglesias cristianas del Jesús cósmico, del enviado del Padre, del enviado cuyo reino no era de este mundo? Pues mire que están bien alejadas. En parte, ya he mantenido en otros programas, y mantengo, que realmente dentro de las instituciones eclesiales como tal, hay grupos de poder dentro de ellas que no les parece descabellado nada entender la figura de Jesús, del Maestro de Maestros, como una conciencia cósmica. Si no se da a conocer, vuelvo y repito, es porque el peso de las mentiras de 18, 19 siglos pesa mucho. Han tergiversado no solamente la naturaleza cósmica del Maestro, sino su mensaje. Lo han convertido en un Dios. Cuando Él se dirigía al Padre como su Dios. Han construido un entramado, un laberinto conceptual, simple y llanamente, para crear unas estructuras de poder. Jesús vino a defender que es la conciencia humana, cada conciencia humana, la que tiene el deber, el derecho de entrar en conversación directa con el Padre, con el Creador. Pide y se te dará, se te escuchará, porque habla directamente. Sin embargo, las estructuras de poder de las iglesias cristianas, cuando se convirtieron realmente en una estructura terrenal de poder, que no siempre fue así, obviamente, ya perdieron todo sentido. Y lo único que construyeron fue cárceles donde, valga la redundancia, encarcelar pues, a todo aquel que caía en sus garras, ¿no? Vuelvo y repito, importantísimo, no se puede confundir las instituciones con los hombres, ¿no? Que la gran mayoría estén errados y, bueno, se hayan cosificado, se hayan alineado con la misma estructura de poder, posiblemente, pero que hay grandes santos y santas, o santas y santos, los hay. Gente que realmente que no se plantean, ni siquiera, ni se cuestionan de que Jesús sea realmente un enviado del Padre, que no sea un Dios. Pero el amor, la conciencia que representó de amor y de perdón, no ha habido ni habrá en este mundo, en este planeta, en esta morada del Padre, ninguna igual. Eso ya se lo voy adelantando. Realmente Jesús, el Maestro, es la conciencia más pura de su reino, por decirlo de una manera entendible. El encargado de acompañar a los hombres, a las conciencias humanas, a ese despertar hacia las estrellas, que está más cerca de lo que la gente
pueda llegar a pensar. Los que, obviamente, están dentro de la corriente realmente de espera, ¿no?, de la segunda venida. Ya he dicho en otros momentos que la gran mayoría pues toman la segunda venida de Jesús como un cuento chino, como un cuento de ciencia ficción. La segunda venida de Jesús para los increyentes. Hay muchos increyentes que conocerán el nuevo reino, porque para llegar al reino del Padre no hay que gritar como posesos el nombre de Dios, mucho menos cumplir la letanía de mandamientos que tantas instituciones religiosas imponen a sus fieles, sino lo que hay que cumplir con las sencillas prédicas del Nazareno. Ama a Dios sobre todas las cosas, es decir, ama al conocimiento como origen y fuente de todo, y al prójimo, es decir, a todas las otras conciencias conscientes de ser, como a ti mismo. Jesús no vuelve para salvar a los que lo conocen a través de sus creencias, ni para salvar a los ricos o a los pobres, a los afligidos o a los indiferentes, sino a los que, más allá de su condición de hombres y sus diferencias, han sabido reconocerse como hijos de Dios. Reconocerse no solo a sí mismos como hijos de Dios, sino a toda conciencia, a todo hermano que comparte en este espacio del universo, la Tierra. Reconocerse en el otro es ayudar al otro en todo lo que esté en nuestra mano, y no solo ayudar a quien ve el mundo como yo lo veo o comparte mis mismos valores humanos, demasiado humanos. Creo que eso está muy claro. O sea, realmente el mensaje de Jesús, el mensaje que vino a traer Jesús de parte del Padre, no era hacia el pueblo judío, no era a los que llevasen una creencia en particular, es a la conciencia humana. Jesús vino a hablarle a la conciencia humana, vino a decirles, a señalar los tiempos y decirles: señores, yo no vengo a cambiar ninguna tradición, ni siquiera en la que yo he nacido. Yo vengo a trascenderla, a decirles que ustedes necesitan trascender sus creencias para llegar a esa conciencia cósmica, a esa conciencia, a esa naturaleza con la que comparten con infinidad de conciencias cósmicas. Conciencia humana es una conciencia más creada por el Padre. De tal manera que no se equivoquen aquellas personas que realmente creen que por el solo hecho de, no sé, de asistir a misa, pegarse 4 golpes en el pecho e invocar ahí a Dios o a Jesús, que bueno, que tienen asegurado el pase hacia el otro reino. No. Y de la misma manera, aquella gente que se dice atea, que no cree en Dios, que bueno, para él Jesucristo a lo sumo fue un buen hombre y de ahí lo colgaron por eso, etcétera, etcétera, posiblemente pasen al otro reino. ¿Por qué? Porque lo que se va a contar serán los actos, las acciones. No importa que digas que eres un ateo, si tu corazón es bondadoso y realmente ama y perdona. No importa que digas que eres budista, que eres, no sé, cualquier religión, musulmán. Lo importante es que hayas comprendido y entendido que para llegar a la conciencia del Padre solamente hay un camino, que es el amor y el perdón. Ama sin nada esperar y perdona todas las veces que haga falta. A los demás y a ti mismo por los errores que tú mismo habrás podido cometer. Porque muchísimas creencias en este mundo, en esta sociedad humana, en esta conciencia humana, te inyectan, te ningunean, para que tú mismo te ningunees a ti mismo y te impidan abrirte a la conciencia de ser que eres, a esa conciencia que forma parte del cosmos. Sigamos. Los increyentes suelen ver y entender a Dios a través de los ojos de los creyentes y, por consiguiente, rechazan esa conceptualización demasiado banal de Dios mismo.
un Dios demasiado humano. Para Jesús, Dios, el Dios al que ora, el Dios que lo ha enviado, es amor. En el amor y por amor, la conciencia humana será capaz de crear y recrear toda su realidad. Los tiempos de la mentira están llegando a su fin. Los miedos inoculados a través de 1001 creencias fallidas y a través de los eones darán paso a la libertad de ser, al desarrollo del hombre como una conciencia cósmica y como un ser que comparte con el origen, con Dios mismo, esa capacidad de crear cada vez que usa el amor como forma de interactuar entre él y las demás conciencias y entre él y todo el universo vivo que impregna el propio universo. También creo que está bastante claro. Muchísimas personas, muchísimos seres humanos, muchísimas conciencias que niegan a la misma figura de Dios, es motivado a ese Dios tal y como fue presentado por las distintas instituciones religiosas, ya como instituciones de poder, ¿no? Yo creo que es hasta obvio, ¿no? Recuerden que el Dios al que ora Jesús, el Maestro, es un Dios de amor. Dios es amor. Entonces, imagínese usted un ser humano que le dicen que si no se comporta de tal manera, el Dios, su Dios, lo va a terminar, no sé, degollando, o tirándolo a los leones, o bueno, dígame usted, ¿para qué va a querer un Dios de esa manera? ¿Para qué quiere un Dios que lo va a estar castigando? Por eso es vital entender que muchas veces, muchas personas, cuando niegan al mismo concepto de Dios, simple y llanamente lo que están negando es a ese Dios creado por las religiones, que nada tiene que ver con el Dios que vino a predicar, del que vino a hablar Jesús. Nada, absolutamente nada que ver. El Dios del Maestro es un Dios cuya esencia es amor, es capacidad creadora y es conocimiento absoluto. Esa misma capacidad creadora que tiene toda conciencia cósmica, incluida la humana. No se puede olvidar. Realmente el ser humano ha estado esclavizado a un sinfín de creencias y de miedos que le han imposibilitado realmente desarrollar esa capacidad creadora que tiene. Cuando el Maestro dice, pedid, creed y lo tendréis. A ver, esto no es una metáfora, es que realmente es cada conciencia, ya digo, humana o cósmica, su característica es crear realidades. No hay muchos secretos y no habrá secreto que no será desvelado en su momento oportuno. Como conciencias venimos a aprender, a desarrollarnos, ¿no? Llegará un momento en que la conciencia humana, ya cuando pase a otro nivel, pues también ayudará a otras conciencias cósmicas que están pues en otros periodos, en otros estados, en otros momentos, ¿no? Pero recuerden, como digo siempre, cuando el Maestro viene a señalar tiempos, es porque realmente esta morada ya tiene que ser simple y llanamente purificada, ¿no? El mal tiene que emigrar y con él todos aquellos que no hayan entendido, comprendido lo más básico para entrar en ese otro reino donde realmente lo que impere, lo que va a imperar es el amor, es la convivencia, es la paz, es el conocimiento, es, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, una forma de vivir creando y sin hacer daño, que es imposible,
¿Quién lo dice? Unas creencias fallidas que han atemorizado al ser humano prácticamente desde su periplo, desde que comenzó su periplo evolutivo. No, sí es posible otro reino, el mismo reino del que procede Jesús. Es una cuestión simple y llanamente de interiorizar realmente el gran poder que tiene cada conciencia y no mal utilizarlo. Bien, sigamos. Muchos no pueden entender el significado de ser uno, de la unidad que hace vibrar al conjunto de conciencias que pueblan el infinito universo. Y no lo pueden entender porque solo pueden verse a sí mismos como separados del todo. Solo pueden ver los límites de sus sentidos, de su racionalidad, y no la trascendencia del amor. Pero ser o no creyente, a la manera tradicional, dentro de una determinada corriente religiosa, sea o no cristiana, no es determinante ni vinculante para ser parte de ese reino que Jesús inaugurará en su segunda venida. Puedes creer o no en Jesús de Nazaret, puedes o no creer en su segunda venida, puedes o no creer en ser parte de un universo anegado de vida y conciencia por doquier. Pero más allá de lo que podamos o no creer, el amor siempre es. Jesús es amor y el Dios de Jesús, el Padre, Abba, es la fuente del amor. Se lo decía hace un rato, realmente Jesús no va a pedir papeles, ni documentos, ni nada por el estilo. Jesús va a arrastrar consigo a todas esas conciencias que han demostrado con sus actos, con sus acciones, realmente tener la capacidad de estar en ese nuevo reino que se inaugurará con su segunda venida. No se puede imponer, no puedes imponer la verdad de esa segunda venida. Mucha gente no tiene la capacidad de comprender y en muchísimos casos, como he dicho antes también, motivado por los mismos dogmas, por las mismas teologías, cristologías que se han fabricado en torno al Maestro, que han tergiversado por completo su naturaleza y su misión. El pecado no existe como tal. Hay separación de la fuente del Padre y eso realmente es el mal. Y las tentaciones de las que el Maestro enseñó cómo vencerlas radican justamente en esa tendencia humana a endiosarse a sí mismo, a construir en base a su ego un mundo solo para sí, sin darse cuenta que está todo entrelazado, sin darse cuenta que está todo relacionado. Bueno, el Maestro de Maestros ha dejado señales por todos los lados, a través de todas las épocas, a través de millones de seres que han pasado por este bendito y amado planeta y tan maltratado, para dar cuenta realmente del poder del Padre, de ese poder del Dios al que Él ora, al que Él se dirige. Y ese poder es el que está diciendo, que está transmitiendo de generación en generación que los tiempos están dados. Ya he dicho en otros posts, ya he dicho en otros programas, que realmente las grandes señales de la segunda venida de Jesús, del Maestro, no están dadas por los fenómenos en sí que señalan, sino por la contraposición que Él hizo en su discurso
cuando los más allegados le preguntaron sobre esas señales que esperaban para reconocer esa segunda venida, cuando él expuso ese discurso, muy inteligentemente no habló a sus discípulos, a las personas que estaban ahí, sino que dejó el mensaje a las generaciones futuras. Obviamente no lo entendieron, y toda esa corriente del cristianismo de los primeros siglos estaban esperando la llegada inminente, prácticamente. Pablo lo tiene muy claro, del Maestro, sin percatarse que realmente aún debían esperarse algunos milenios para que eso aconteciera. Pero, vuelvo y repito, la forma de medir el tiempo de una forma humana no tiene nada que ver con los tiempos cósmicos. Una generación puede ser a nivel cósmico, pues 2000, 10.000, no importa. Aquí lo importante es justamente darse, entender, interiorizar que Jesús no se peló, como lo quieren presentar algunos intérpretes tradicionales de los logos rescatados del Maestro, diciendo que realmente pues, se equivocó, que el templo fue destruido en el año 70 y él no vino. Nada, absolutamente nada que ver. Ya lo he dicho en otros lados y lo seguiré repitiendo porque está en la base medular de su segunda venida. Entender que realmente ya se están dando las señales y no son los maremotos, los terremotos, el hambre, las pandemias, etcétera, etcétera, sino la capacidad que tenemos no solamente de escuchar las noticias, sino de verlas. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros escuchaban las noticias después de mucho tiempo, pero eran incapaces de verlas. Hoy en día puedes ver prácticamente cualquier acontecimiento en tiempo real y llegará, faltará muy poco para que realmente esa globalización, esa intercomunicación planetaria sea completa y efectiva. Se están haciendo muchísimas inversiones de todo tipo para que el universo, mejor dicho, para que el planeta esté completamente intercomunicado y no haya, por decirlo de alguna manera, no haya nadie que se quede colgado o fuera. Todos, absolutamente todos, verán la llegada del Maestro. Bueno, espero que les haya agradado el programa de hoy. Seguiremos la próxima semana con nuevas temáticas, siempre relacionadas con la segunda venida del Maestro. Y recuerden, este autor, este humilde autor, no pretende imponer verdad alguna. Todo aquel que tiene y siente a Jesús dentro de su corazón, no les hacen falta, digamos, mis palabras. Simple y llanamente yo comunico porque es mi deber, es mi sensación de tener que anunciar estos tiempos, porque debo anunciarlos, ¿no? No imponer ni que crean, ni que no crean, ni nada por el estilo. Simplemente les intento mostrar pinceladas de lo que va a acontecer. A propósito, el próximo programa estará relacionado con el hecho de esa espera del final de los tiempos. Será realmente, el título ya está medio ideado, es cómo enfrentar, cómo pasar el final de los tiempos. Porque realmente creo que hay muchísimas personas que, hombre, que bajo mi humilde ver, pues están demasiado preocupadas por el cómo y por intentar, no sé, contagiar a todo el mundo posible de, bueno, de los nefastos tiempos que se están viviendo, ¿no? Y realmente, bajo mi humilde ver, lo importante es lo que vendrá, la trascendencia que habrá,
Son tiempos para intentar ayudar al prójimo, a las otras conciencias, en lo más que podamos. Creamos o no creamos en un final de los tiempos, piranoicos o no. Son tiempos realmente para encontrarse cada quien con su propia conciencia y encontrar en el hermano la conciencia que es y que comparte contigo. Bueno, nada, que pasen una muy feliz semana y recuerden, como siempre les digo, hagan el bien, no miren a quién y encontrarán a Jesús en sus corazones. Eso seguro. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias.